madre mía, la que hoy os espera. Esto va a ser de traca, va a ser la releche. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los Stuck, vamos a hablar de los ases de los Stuck, vamos a hablar del omnipresente Michael Whitman y uno de los libros, bueno, yo creo que es uno de los 5 libros que me llevaría sin lugar a dudas a una isla desierta. No es porque vaya a hablar, o será de pasada, de Michael Whitman en los Stucks, porque no toca hoy, toca hablar de gente que no conocéis, sino de un libro que me compré hace más de 20 años en una librería que ya no existe aquí en Barcelona, que se llamaba Librería Castells, y que cuando, imaginaros, pues yo había empezado a trabajar y debía, pues en ese momento, costarme 150 euros para alguien que cobraba, pues, 2 o 3 veces más. Una auténtica bestialidad. Pero yo lo he visto en la reventa en diferentes lugares, en eBay, en Amazon, por más de 1.500 euros, porque, señores, no hay. 3 libros que yo os he puesto aquí detrás, que rápido os los voy a enseñar. Uno, como es lógico, de Patrick Gate, Michael Whitman y los comandantes de Tiger de la Leibstandarte. No me extenderé demasiado. Esto es un libro de culto, señores. Un libro de culto es lo que es. Imágenes inéditas, esta no, precisamente, pero muchas imágenes que realmente, pues, no tan solo de Michael y su tripulación, ni mucho menos, sino de todos los comandantes de Tigre de la Leibstandarte, que realmente os va a encantar. Pero no lo dejo aquí, porque seguro que lo tiene mi amigo Efraín Herrera, que es el Panzer Aces de Frank Kurowski, que muchos de vosotros, si no sabéis de qué va este libro, esto es la puñetera Biblia de los Panzer. Aquí hay historias que te ponen los pelos de punta. De verdad os lo digo, que es otro de estos libros que, bueno, es entre el top 5. Pues estos 3 y también un top 5 podría ser perfectamente, porque lo tengo desde hace mucho tiempo, me costó mucho de encontrar. No sé si lo vais a poder encontrar si lo buscáis o si tenéis dinero para pagarlo, porque realmente, a ver, vamos a hacer una entrada triunfal. Enciclopedia de los tanques, de los carros de combate alemanes de la Segunda Guerra Mundial en su edición revisada. Esto es otra de mis Biblias de los Panzer alemanes. ¿Por qué tanto Panzer? Porque vamos a hablar del Stuck, vamos a hablar de un vehículo realmente espectacular, un vehículo bonito donde los haya, sobre todo en sus últimas versiones en las que tenían, pues, las narices así achatadas. Un carro realmente que tengo muchísimas cosas que contaros, muchísimas ganas de contároslo y, sobre todo, ¿cómo os lo diría? Contaros sobre todo, narraros las épicas batallas que algunos de los hombres de los que voy a hablar, de los comandantes de Stuck, hoy os voy a traer. Esto va a ser, espero, histórico. Un vídeo de más de 100.000 visitas, sin lugar a dudas. Estoy segurísimo que va a llegar y que va a acompañar a los tantos y tantos suscriptores que últimamente os estáis suscribiendo. Ha parado un poquito, hay que decir la verdad, sobre todo se ha dicho, porque supongo que no llevo el mismo ritmo que antes, pero bueno. Nenes, sin más preámbulos, vamos a hablar de los Stuck, de sus ases y de los países que lo operaron al final de todo. No sé si será en una parte o en 2, ya veremos. ¡Venga, nenes, empezamos! ¡Stuck 3! ¡Venga! Y es que sois muchísimos los que me habéis pedido a lo largo de los últimos meses o incluso más de un año que hiciera algo sobre el Stuck 3. No voy a hacer lo típico, que es lo que he hecho hasta ahora, que es narrar, pues, qué es el Stuck y todas sus variantes, que, quién sabe, si Dios quiere, lo haré en un futuro. Esta es la razón, el que me lo hayáis pedido tantísimas veces, del que hago este documental. Hablar de algo tan conocido como el Stuck 3 me pareció en sus inicios algo difícil, pero también apasionante, ya que si bien no quería hablar de algo de lo que todos conocéis, sí que me motivaba el hecho de poder llegar a contaros algo que nadie se esperara. Por tanto, aquí tenéis el fruto de 3 meses de trabajo, de recoger información, de escribir, de volver a reescribir porque no me gustaba, y otras tantas buscando información complementaria de la que se puede encontrar en algunos foros poco conocidos de la web.
Como siempre, me he decantado por lo ameno, interesante, épico y la narración fluida, y si lo he conseguido, os pido un like al terminar mi trabajo. Bueno, y como no, un comentario final si lo creen oportuno para yo saber qué tal les ha parecido el vídeo, qué tal les ha parecido mis informaciones y si repetirán en el canal. También me gustaría, ¿por qué no?, como he hecho en alguna otra ocasión, pues todos esos suscriptores que normalmente no comentáis, saber vuestro país de origen. Venga, que ahora sí, empezamos. ¿Y por qué no empezar la casa por la ventana diciendo o aportando la información de que los Stug en Alemania llegaron a un total de 9.400 unidades más o menos en todas sus versiones y que inicialmente sería pensado como un carro de asalto, un carro para apoyar la propia infantería en el campo de batalla. Los Stug son realmente los grandes olvidados, sin lugar a dudas, de la defensa alemana desde 1943 hasta 1945, con un altísimo índice de destrucciones de carros enemigos, si lo comparamos, ¿por qué no?, con los archifamosos y preciosos de verdad Tigres, Panteras, Panzers 4 y cañones, ¿por qué no?, Flak 88. Con aproximadamente unas 21.000 bajas tan solo en 1944, el Stug 3 es un carro de combate, como os digo, olvidado, pero que hoy vamos a recuperar. Pensad que las tripulaciones de estos cañones de asalto pertenecían a la artillería alemana, pero asimismo se consideraban la élite dentro de este arma. Así que toda esta pasión y orgullo quedaría más que reflejada en la multitud de apariciones de estas tripulaciones de élite y de los Stug en los noticiarios alemanes de la guerra, siendo además uno de esos pocos vehículos germanos que prestarían servicio en alguna de sus versiones, como no, en absolutamente todos los teatros de la Segunda Guerra Mundial, desde Polonia a Francia, pasando por Noruega, Finlandia o África, y por supuesto la madre patria, la madre Rusia, sería un auténtico dolor de cabeza para cualquier tripulación de carro de combate que no llevara la cruz blanca en sus laterales. El Stug en sus tiernos inicios derivaba también directamente del Panzer III, siendo, por méritos propios, un AFV de primer nivel a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque, como os he dicho, empezaría como carro de apoyo a los soldados de a pie, rápidamente y debido a las necesidades operativas pasaría a ocupar un claro rol cazacarros y terminaría el conflicto mundial siendo temido por todos sus enemigos en ese cometido. Gracias a su bajo perfil, fuerte pegada y bajo coste, lo convertirían en una auténtica leyenda. Desde los desiertos a 50 grados de África, los pueblecitos franceses a 20 grados y la estepa de la Unión Soviética a menos 40, las tripulaciones estaban encantadas con él en casi todos sus sentidos. Y qué deciros de la infantería que le apoyaba, que veían en él a un vehículo que realmente marcaba la diferencia allí donde estaba, sobre todo en los primeros 2/3 del conflicto. Eso se debía en gran parte a su cañón de 75 milímetros, que se trataba de un desarrollo del formidable PA-40 en su segunda parte. Un armamento muy poderoso en sus inicios y sobre todo con una incorporación de cañón largo que, siendo capaz de usar la poderosa munición de alto explosivo y rompedora, podía proveer sin ningún problema fuego de apoyo a otras unidades Panzer. Pero cuando este vehículo se tuvo que desplegar en las inmensidades de Ucrania dentro del marco de la Operación Barbarroja, se vio claro que el Estado Mayor alemán, después de la conquista de Francia, no había realizado planes a medio y largo plazo para mantenerse en el berenjenal soviético, o mejor dicho, lo que se les iba a venir encima. Sencillamente no tenían previsto el invadir un país con unas fronteras y distancias de miles y miles de kilómetros y enfrentarse a un ejército decrépito pero extremadamente numeroso que les superaba de mucho, pero que tenían una baja formación en combate y peor equipamiento. El caso es que se metieron de lleno en un avispero como sería la invasión de la Unión Soviética, que iba a mostrar a todos muchísimas cosas. Una de ellas es que no se poseían un número de vehículos suficientes de absolutamente ninguna clase, siendo de nuevo el caballo el que, al igual que en la Primera Guerra Mundial, iba a soportar el peso de la logística en el frente del Este. Un frente del Este que iba a pedir el 200% a unas máquinas y unas tripulaciones poco o nada preparadas para el barro, terrenos polvorientos y un desgaste mecánico que causaba
estragos entre blindados, camiones y coches de todo tipo. Y los vitales e indispensables escalones de mantenimiento no tenían ni idea de lo que se les iba a venir encima, ya que además de la malísima planificación del futuro a corto plazo de las fuerzas acorazadas alemanas, se unía la increíble cantidad de vehículos absolutamente distintos que existían de todo tipo, tanto en la Wehrmacht como las SS Waffen, que hacían una auténtica quimera el poder mantenerlos a todos operativos, o como mínimo un 70% de ellos, ya que llegaban algunos para reparaciones de menor o mayor importancia. La cantidad de pedidos de nuevo material y los repuestos respectivos alcanzaron cotas nunca vistas hasta la fecha, lo que junto a las destrucciones de las fábricas de estos repuestos por parte aliada llegaron a ser medianamente o solamente llegaron a ser medianamente solucionados con la entrada en liza del misterioso Albert Speer. Porque señores, si nos remontamos a 1941, es increíble el darse cuenta de que Europa ha sido invadida. Están en guerra total, todo el mundo. Y Alemania, la industria alemana, ni siquiera está trabajando por turnos. Están trabajando de 8 a 10 horas diarias. Es increíble, es un dato muy interesante que el que no lo sepa, pues realmente te puede dejar hasta patitieso. En guerra total en 1941... Esta, digamos que es la base además de que tras las primeras grandes victorias sobre el ejército soviético, en las que se capturan miles y miles de camiones, vehículos y sobre todo carros de combate de todo tipo, sobre todo desfasados del tipo BT-5, T-26 e incluso los multitorreta, pues muchos de estos se llegan a utilizar porque es que no hay carros suficientes para cubrir no tan solo el frente, sino la retaguardia, lo que dejamos detrás, con diferentes lugares donde hay resistencia enemiga o bien hay partisanos. De hecho, durante toda la guerra, desde que se invadió Rusia, pues nos podemos encontrar realmente formaciones Panzer que estaban formadas exclusivamente por carros de combate soviéticos, como por ejemplo KV-1 o T-34, que era lo más común. T-34 capturados, entre muchos otros. Y no estoy del todo seguro, no tengo información al respecto, me gustaría algún comentario por si lo sabéis, si los soldados alemanes que tenían que montar esta clase de vehículos capturados era a modo de castigo o eran voluntarios o qué. Porque lo que sí sé es que en muchas ocasiones estos cayeron en combate a manos de sus propios compatriotas, no tan solo carros de combate, sino cañones anticarro, tras confundirlos con enemigos. Eso alimentó el hecho de hacer mucho más grande las marcas en los carros de combate capturados, ya que además era la diferencia entre la vida y la muerte, porque normalmente en el fragor de la batalla primero se dispara y luego se pregunta. Los T-34 capturados o los soviéticos iban a luchar con las marcas alemanas y sus tripulaciones hasta el final de la guerra. Pero el uso de material bélico capturado al enemigo también planteaba importantes quebraderos de cabeza a la logística del ejército, como por ejemplo los repuestos o, por supuesto, la munición, por lo que el empleo de material militar foráneo a lo que era el alemán se tenía que ver como algo más bien transitorio dentro del ejército o de circunstancias más que lo que en realidad se trataba, que era un mal endémico que duraría hasta el fin de la guerra. Y fue este el motivo por el que la Wehrmacht pues pensó en el Stug 3 como solución perfecta o solución única a una parte importante de sus problemas en sus ya mermadas formaciones Panzer. Rellenarían los huecos dejados por los carros con centenares de Stug 3 que eran mucho más baratos y fáciles de producir. Montaba un armamento espectacular, mucha protección frontal, una baja silueta y resultaba perfecto. Hasta las tripulaciones, como os he dicho, lo querían. Pero el inconveniente y gordo residía en el hecho en que el Stug era un cazacarros y no un carro de combate con una torreta móvil. Al perder esta característica, una característica importante y que, claro, lógicamente a un carro lo hacía encarecer de precio y a este lo abarataba, bueno, se hallaba totalmente vendido el Stug a los movimientos rápidos del enemigo que podían rodearlos y destruirlos fácilmente. Si os recordáis, es un poco la misma
la misma canción que el vídeo que os he estado haciendo sobre el SU-100 y que queda una parte importante por terminar. Daba igual si el Stuk había noqueado 3, incluso 4 o 5 carros enemigos rusos en el proceso, ya que al final siempre tenía las de perder ante una superioridad técnica y numérica. Pero muy a pesar de todo lo expuesto, si disponía del tiempo para poder apuntar bien y se encontraba en una posición que le diera cierta ventaja, era capaz de causar serias bajas al enemigo y darle la vuelta a un enfrentamiento previamente totalmente desigualado. Pero señores, si analizamos detenidamente con una perspectiva como Dios manda y objetividad las consecuencias de la introducción y sustitución de carros de combate por parte de los más baratos y fáciles de producir Stuk 3, nos daremos cuenta enseguida que las filas Panzer perdieron mucha pegada a medida que pasaron los años. Pero para entender por qué hubo muchísimas tripulaciones que consiguieron muy buenos registros de destrucción de carros enemigos con este vehículo, solamente hemos de fijarnos en el cometido que tenían en las formaciones de combate alemanas. El Stuk tenía una muy arraigada su función y lo hacía a las mil maravillas. O carro de asalto o carro contra carro. Durante un ataque, los Stuk se situaban justo detrás de los demás carros de combate en el que el cañón largo de 75 milímetros de este podía hacer su trabajo desde la distancia a las mil maravillas. Todo esto dando apoyo a los SPG y las piezas de artillería remolcadas. Y solamente cuando el ataque y la batalla se situaban en su punto álgido, hacían aparición en escena los Stuk, avanzando y reduciendo a cenizas las posiciones de ametralladoras, búnkeres y casas tomadas por la infantería, junto a los blindados con la torreta móvil como los Panzer III y 4. Y para empezar este capítulo os voy a mencionar un tal Kurt Ferudner, comandante de un Stuk 3 Aus F perteneciente a la Abteilung 244, que dentro del marco de la gloriosa batalla de Stalingrado de septiembre de 1942 iba a protagonizar una de esas gestas realmente destacadas para un vehículo de estas características al destruir en apenas 20 minutos a 9 carros de combate y tumbar una buena parte de la infantería que iba cabalgando encima de estos y hacer huir el resto para salvar a un pelotón de infantería alemán que estaba sitiado. Lógicamente, esta acción le valió la obtención de la Cruz de los Caballeros y un billete de vuelta a Alemania para seguir formando a los nuevos héroes de Stuk en esta comprometida modalidad de lucha. Otro de esos destacados héroes que permanecen en el anonimato y que vamos a rescatar aquí y ahora. Ya sabéis de sobra que los veteranos del canal, que me encanta nombrar a este personal, es un tal Kurt Kitchener, perteneciente al Stuk Abteilung 667, que entraría en combate tras decidir avanzar con su solitario Stuk, muy a sabiendas de la superioridad del enemigo en la zona, a fin de auxiliar nuevamente a unos 300 hombres de la Wehrmacht que permanecían aislados y rodeados en una aldea del frente del norte. Cargó a toda velocidad con su Stuk 3, como haciendo breves paradas solas para abrir fuego y volver de nuevo a su máxima velocidad, esquivando en el proceso a cañones anticarro y disparos de los T-34. Un tema de esto realmente épico. Kitchener dio en esta acción una lección magistral de cómo hay que moverse con un Stuk en una situación de combate desigual, cazando a todos los carros y cañones enemigos que le salían a su paso y que pudo, y que finalmente, y tras agotar sus municiones, volvió a su base, a la retaguardia, para remunicionar y cargar de nuevo el depósito de combustible, así como transportar unas cuantas cajas de munición para la tropa y nuevas MGs. En tan solo 5 días de combate se le iba a conceder la destrucción de no menos de 30 carros de combate enemigos, lo que le iba a significar, lógicamente, una buena condecoración. Pero lo más importante para él era el reconocimiento, el cariño y las muestras de apoyo que recibió de compañeros de la infantería y de los granaderos de la Wehrmacht, que había salvado de una muerte cierta. Más tarde, Kurt Kitchener perecería luchando contra los aliados en Normandía tras verse superado su Stuk por un buen puñado de Sherman que, tras verlo de manera lateral, abrieron fuego no menos de 3 carros enemigos al unísono, pereciendo así
la totalidad de la dotación. Su cuerpo, hoy en día, reposa para siempre en el cementerio alemán de la zona normanda de Mont-Husins, en el pueblo de Husins-sur-Mer, un cementerio que se encuentra en lo alto de una pequeña colina, y bonita colina, he visto las fotos, de unos 30 metros de altura, que contiene los cuerpos de 11.956 bravos soldados alemanes, todas divididas en cámaras de 180 bajas, y que forman un círculo perfecto de aproximadamente unos 47 metros de ancho. Joseph Brandner resultaría otro de esos hombres cabales que iba a parir el ejército alemán, un soldado que por su valía iría subiendo en el escalafón de mando de la Wehrmacht sin parar, demostrando siempre una gran entereza, valor y la típica personalidad de un líder nato que sabía sacar el 120% de la tropa que mandaba. Se uniría al batallón Stuck en 1941, por lo que entraría en la Rusia de Stalin en combate día tras día, por lo que, como otros, aprendería el oficio de pelear y sobre todo el de saber sobrevivir para seguir luchando al día siguiente y sobre todo con un arma de asalto. Cabe decir también que en muchas ocasiones tuvo una suerte que a otros se les iba a no conceder o se les iba a privar. Tanto es así que un día fatídico de febrero de 1942, con muchas nubes de tormenta, lluvia, aguanieve, bueno, había eso de todo, fue alcanzado por un francotirador en el cuello. Eso pasó mientras estaba usando unos prismáticos y a punto de dar la orden para atacar un pueblo que estaba tomado por el enemigo. La herida no resultaría mortal, pero lo llevaría de vuelta por obligación a Alemania para recuperarse totalmente, algo más de 4 meses, hasta que en verano de 1943, concretamente el 16 de septiembre, sería condecorado con la estrella alemana en oro gracias a la destrucción de su carro enemigo número 45. Lo trasladaron de nuevo a otro destino, gracias a su valía, en esta ocasión para mandar la brigada Stuck 912, que se hallaba en una desesperada posición en Letonia. Una posición que, como os he dicho, estaba a punto de ser aplastada literalmente por un ataque masivo soviético en esa zona. Pero tras la entrada en liza de los Stuck de Brandner se pudo contener el ataque en diversas ocasiones hasta que los soviéticos se quedaron sin reservas blindadas y el 21 de diciembre de 1944 la zona letona de Kurland estaba a punto de sufrir de nuevo un ataque de inmensas proporciones que obligarían a máquinas y hombres a luchar como uno solo y sin cometer errores. Un fallo era sinónimo no tan solo de la muerte propia del Stuck y su tripulación, sino el hundimiento definitivo del frente, sin duda. Se reunieron de nuevo un puñado de Stuck 3 y esperaron semi-enterrados al ataque enemigo. En unos pocos días llenos de bajas y estrés y soledad, como solamente un soldado en esas condiciones conoce, Brandner y su tripulación dejaban sobre la nieve los cascos quemados de al menos 26 carros de combate soviéticos de distinto tipo. Pero esto no termina aquí, señores, porque los rusos seguirían atacando las posiciones de los Stuck una y otra vez con ferocidad, valor y obstinación, y una y otra vez serían rechazados. Y mirad si es así lo que os digo, que es que en determinadas zonas donde días anteriores había habido ya batallas con blindados y algunos habían resultado destruidas completamente por el fuego cruzado de los Stuck y los cañones contra carro, resulta que los nuevos avances, pues gracias a las explosiones, al humo, al fragor de la batalla, nuevos carros de combate chocaban con sus antiguos carros que habían sido destruidos. Todo esto gracias a la diversidad de tácticas empleadas con maestría en esta batalla, en esta zona que demostraría estar a la altura de los más grandes relatos de la historia bélica. Estoy seguro de que nunca veremos esto en una película o en un cine. Y ya encontrándonos dentro del marco de la llamada Cuarta Batalla de Kurland, que daría inicio nada más y nada menos que el 25 de enero de 1945, Brandner y sus muchachos siguieron castigando y obstaculizando la rotura de este sector por parte rusa, durante la cual la brigada se iba a apuntar nada más y nada menos que 77 víctimas más en su haber, llegando incluso el propio jefe de la brigada al mágico número de 57 victorias. El 2 de febrero, y tras un ataque masivo con cohetes y artillería y 250 carros medios y pesados rusos, que poco o nada podían hacer contra ellos los Stuck, bueno, Brandner y sus muchachos siguieron castigando y obstaculizando la rotura de este sector por parte rusa, durante la cual la brigada se iba a apuntar nada más y nada menos que 77 víctimas más en su haber, llegando incluso el propio jefe de la brigada al mágico número de 57 victorias. El 2 de febrero, y tras un ataque masivo con cohetes y artillería y 250 carros medios y pesados rusos, que poco o nada podían hacer contra ellos los Stuck,
volverían estos a abandonar sus posiciones detrás de un bosque para que más adelante pudieran avanzar entre la nieve a toda velocidad, abalanzándose como perdigonazos de una escopeta sobre las posiciones alemanas que tras el paso de los meses se hallaban excelentemente defendidas, aunque ya con una gran y grave escasez de municiones y, lógicamente, de combustible. Tanto es así que habían algunos Stug que donde estaban ya, de allí, ya no se iban a mover hasta el final de la guerra. De todas formas, esto nos resultó un grave problema para los alemanes que tras horas de durísimo intercambio de cañonazos, lanzamiento de cohetes y las ametralladoras escupiendo fuego, bueno, como una lucha de titanes, 45 carros de los 250 que partieron de las posiciones rusas nunca regresaron a las posiciones de inicio con sus tripulaciones intactas. Y finalmente la sexta batalla apasionante y poco conocida de Kurland, la brigada 912 al mando de Brandner, volvió a detener a los rusos, por lo que estos, y no sé realmente por qué, porque no... es una buena historia para que busquéis más información, desisten de más ataques en esa zona en concreto hasta el fin de la guerra. El 30 de abril de 1945, Joseph Brandner recibe las preciadas hojas de roble para su cruz de caballero por ser el artífice del éxito de la brigada en tierras letonas. Y tan solo una semana después, Alemania se rinde a los soviéticos y Brandner y su brigada se rinden a sus enemigos y, en breve, sus captores. Nuestro protagonista sería liberado, después de caer prisionero, lógicamente, en 1948, tras su paso por distintos campos de concentración de Rusia, regresando a su tierra con 66 victorias sobre carros de combate enemigos. Por sus logros, este hombre, el tal Joseph Brandner, ocupa el número 3 de los ases alemanes con el Stug. Y hasta aquí, hoy, lo dejamos. Terminado. Espero que os haya gustado. Espero que con ansias esperéis la siguiente parte en la que os voy a narrar unos cuantos más. Whitman también saldrá, no os preocupéis. Y bueno, como siempre, espero que se gane un buen like, espero que os haya entretenido, que los youtubers o la gente al menos que nos dedicamos a construir historias, somos, entre comillas, como un cuentacuentos. Alguien que cuenta una historia, algunas veces es más verdad, otras es menos. Algunas son más contrastadas, otras menos, pero siempre lo hacemos con muchas ganas de gustar, con bravura, con honor y sobre todo como homenaje a aquellos que cayeron en combate fuera cual fuera su ejército. Algunos me dicen prorruso, otros me dicen pronazi, a ver si algunos de estos moniatos se ponen de acuerdo, pero ya sabéis que en este canal nos interesa solo el ser planos, absolutamente planos, o al menos lo más plano posible. Gracias a todos por estar aquí, gracias a los nuevos subs, nos vemos muy pronto aquí otra vez en el canal, séme fieles y Truffaut se despide. ¡Hasta luego, nenes! ¡Chao, chao!